Buenos días, qué gusto poder llegar al hogar de cada uno de ustedes, qué gusto el poder saber que Dios nos bendice con redes sociales para que en este tiempo en el cual no nos podemos reunir en la iglesia, este tiempo en el cual no nos podemos reunir en grupos mayores, podamos realmente seguir siendo edificados por lo que la palabra de Dios tiene para todos y cada uno de nosotros. Ayer decidimos como iglesia no congregarnos aquí, sino por redes sociales. Y pusimos como eslogan para esto y es: yo elijo ser responsable. ¿Responsable de qué? Responsable de mi salud, responsable de la salud de las personas que me rodean, responsable de cumplir con mis obligaciones ciudadanas, responsable de saber que hay una responsabilidad dentro de mí, que es cumplir con todas y cada una de las normas sanitarias, con cada una de las normas que Dios establece también para nosotros. Los primeros casos donde se sospechó y donde se empezó a ver esta enfermedad se manifestaron a finales del año 2019 en China, en Wuhan. Y es sumamente interesante porque la enfermedad, como no se conocía, empezó a propagarse de una forma rápida y empezó a generar miedo y temor, no solamente en China, sino en todos los países alrededor del mundo, incluyendo el nuestro. No se sabía qué hacer y el caos empezó a reinar. Empezaron a suspenderse transacciones comerciales, empezaron las gentes a dudar de qué era lo que tenían que hacer y los médicos y los laboratorios del mundo trabajando para encontrar una cura. Los países afectados hoy por hoy suman más de 120, incluyendo nuestra nación. China reportaba el día viernes de esta semana, hace 2 días, más de 80.500 casos. Francia, el primer país en Europa donde se evidenció que la enfermedad estaba, reportó 2.879 casos. En Alemania se han confirmado 3.059 casos. Esto al día viernes, hace 2 días. En Italia, 15.113 casos. En Irán, 10.075 casos. Corea del Sur, 7.800. España, 3.800. Estados Unidos, 1.701. Y así podría seguir enumerando una y otra y varias naciones. Algunos quizá con 1 o 2 casos, como es el caso de nuestra amada nación Guatemala. Pero quiero hacer un énfasis sumamente importante en lo que sucedió en Italia, para que de ahí podamos sacar un aprendizaje. Las autoridades italianas habían informado el viernes 21 de febrero de este 2020 que eran 16 los casos confirmados por contagio por coronavirus, todos en el norte de su país. El ministro de Salud de aquel país, el señor Roberto Speranza, había anunciado que todas las actividades públicas, así como las de escuelas, oficinas, eventos deportivos, habían sido suspendidas en 9 municipios, tras mantener una reunión de crisis con las autoridades locales de cada una de las comunidades. Lamentablemente la población no obedeció, lamentablemente la población siguió con sus actividades rutinarias y en algunos casos, y eso espero que no se dé en nuestra amada nación Guatemala, la gente lo que hizo fue decir: tiempo de vacaciones, vámonos a la playa, vamos a actividades deportivas, reunámonos y tengamos reuniones sociales. Y hoy por hoy Italia registra 15.113 casos de coronavirus o de COVID-19. En las últimas 24 horas, repito, es a partir del día viernes de esta información, se habían registrado 250 fallecidos en 24 horas. Por el total asciende solo en Italia a 1.266 personas. Menciono estos datos no para que tengamos temor o que tengamos miedo, sino que realmente es para que miremos cómo tenemos que movernos en una medida de obediencia, en una medida de no tener temor, pero sí ser precavidos, tener precaución de las cosas que hacemos, de dónde vamos, de cómo nos saludamos. Bromeábamos con algunos de los hermanos que hoy están aquí con el saludo, que ahora era de lejitos, que era con el codo, pero realmente son medidas que tenemos que tomar. Así que
En mi caso, a mí me cuesta, les cuento, mi lenguaje del amor es el toque físico. Y entonces imagínense qué voy a hacer ahora, tener las manos en la bolsa, creo. Tendría que hacer algo para evitar realmente, y no solamente por mi seguridad, sino también por la seguridad de las demás personas. Algo importante es que recordemos que Italia es una nación donde sin duda la gente oraba a su manera, pero quizá oraban y le pedían a Dios que los librase de la enfermedad. Probablemente sí lo hacía. Pero quiero hacer un énfasis especial hoy en 4 o 5 cosas de las que yo creo que no se dieron y no se suscitaron en aquel momento. Número 1, la obediencia a las autoridades. En el libro de Romanos, en el capítulo 13 y versículo número 1, en la versión de Reina Valera 60 dice: sométase. Si las autoridades dijeron no hay clases, no hay clases. Pero nuevamente repito, no es para que nos vayamos a la playa o nos vayamos de vacaciones, sino que es para que nos quedemos en casa. Y si nos quedamos en casa, también tenemos una preciosa oportunidad de poder reunirnos como familia y de poder tener un tiempo de alabanza, de oración y de meditar y orar en la palabra del Señor. Para poder venir y empezar a declarar lo que la palabra de Dios dice y empezar a declarar las promesas de Dios, porque ahí es donde vamos a encontrar nuestro refugio. Ahí es donde vamos a encontrar nuestra esperanza. Ahí es donde realmente vamos a poder empezar a marcar la diferencia. Y cuando nosotros lo creamos y lo empecemos a anunciar, lo que hoy se conoce como una pandemia se puede detener. Lo que hoy se conoce como algo que causa miedo y temor se puede detener. Y por sobre todo podemos llevar un mensaje de paz y esperanza al corazón de todas las personas. Lucas en el capítulo 7 y versículo número 8 también nos exhorta a la obediencia a las autoridades. Porque dice, y este caso es sumamente interesante porque está hablando de una persona que está en autoridad. Era un centurión, podríamos decir que era un general del ejército. Y él viene y le dice, cuando se encuentra con el Señor Jesucristo, y le pide sanidad por su siervo que se encuentra enfermo, le dice: porque yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va. Y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Obediencia a las autoridades. Cuando alguien ha estado dentro del ejército, es sumamente fácil entender qué es obediencia. Porque de hecho hay un eslogan dentro del ejército que dice que las órdenes se cumplen y no se discuten. Lo que te digan que tienes que hacer, lo tienes que hacer. Lamentablemente, esta era que en el mundo podemos identificar como posmodernismo, dice el posmodernismo: yo puedo hacer lo que yo quiera, siempre y cuando en mis estándares yo no le cause daños a otras personas. Y entonces se vuelve sumamente difícil. ¿Qué es bueno y qué es malo? Se vuelve en algo sumamente relativo. Y en Dios no hay relatividad. En Dios todos son absolutos. Si Dios dice cómo, es cómo. Si Dios dice aquí, es aquí. Si Dios dice allá, es allá. Si Dios dice recíbeme, es recíbeme. Si Dios te da una instrucción, tenemos que aprender a seguirlas en todo tiempo y en todo lugar. De aquí la pregunta que nos tendríamos que generar es: ¿en Italia le obedecieron a las autoridades? Creo que la respuesta obviamente es no. De hecho, me estaba enterando el día de ayer que en España habían tomado la decisión de sacar ya al ejército a las calles para evitar que la gente siguiera con la vida de fiesta porque no tenían que ir a trabajar. Lamentable que tengamos que llegar a eso. Y yo espero que en nuestra amada nación Guatemala todos obedezcamos y todos nos movamos hacia lo que nuestra autoridad gubernamental nos está pidiendo que hagamos. Hoy por hoy es limitarnos en algunas cosas. Pero si nos limitamos, no tendremos que llegar a una siguiente etapa donde simplemente ya no podamos salir de casa. Pero eso depende de ti y de mí. Depende de todos y cada uno de nosotros si queremos hacer lo que se nos está pidiendo o no. Y entonces te dejo una pregunta.
¿Estás dispuesto a obedecer las autoridades? ¿Estás dispuesto a hacer lo que las autoridades nos dicen que debemos de hacer? ¿O quieres seguir haciendo tu propia voluntad? El Señor Jesucristo nos dejó un excelente ejemplo antes de ir a la cruz, cuando se apartó para ir a orar al Padre y le dijo: Señor, si puede que pase de mí esta copa, que pase, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En todo tenemos que someternos a Dios, sujetarnos a lo que nuestras autoridades terrenales nos dicen, y así vamos a poder ver la diferencia. Recordemos que ellos, aún tomando buenas o malas decisiones, fueron puestos por Dios en esa posición, y nosotros contribuimos muchos con nuestro voto en el momento que pusimos una X sobre el partido o sobre la carita de la persona por la cual estábamos votando. Punto número 2, obediencia a la ley de Dios. Y en Colosenses capítulo 1 verso 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando de nuestro Señor Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y el problema realmente radica en que hoy vivimos en un mundo bajo la naturaleza caída del hombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde el momento que el hombre decidió hacer su voluntad, empezaron a surgir enfermedades, empezaron a surgir las plagas, empezamos de salir de lo que Dios había establecido para hacer nuestra propia voluntad. Tan así que recordemos del pasaje cuando edifican la torre de Babel. ¿Por qué lo hicieron? Porque el orgullo de los hombres los quería llevar a la estatura de Dios, al lugar de Dios. ¿Y qué dijo Dios? Los diseminó por todo el mundo. Y todos empezaron a tomar formas y costumbres diferentes. Pregunto, ¿los chinos, la gente de Wuhan, le obedeció a Dios? No. ¿Sabes por qué? Porque no lo conocen. Y aquí quiero hacer un paréntesis en esto. No lo conocen porque quizá tú y yo no hemos sido obedientes con el mandamiento que nos dejó el Señor Jesucristo, con la gran comisión: id y predicad el evangelio, id y hacer discípulos. Cuando nosotros nos movamos en eso, vamos a poder ver la naturaleza del mundo también redimida, y vamos a ver que las cosas caminan de una forma diferente. Dicen, y esto se lo dicen, yo no lo sé, que fue porque comían murciélago, empezaron a decir que comían culebra. No sé si de ahí provino la enfermedad, pero lo importante es que ya existe. Pero lo importante y más importante es que en Dios podemos detenerla. ¿Estamos nosotros dispuestos a obedecerle a Dios? ¿Estamos dispuestos a ir y enseñarle a las personas que en el amor de Dios todo se puede, que en Jesús, que en Dios hay salvación, que en Jesús y en Dios hay salud? Yo elijo ser responsable. Yo elijo obedecerle a Dios. Yo elijo qué es lo que voy a hacer en cada una de las situaciones. El ser humano se mueve en una serie de decisiones diariamente. Yo elijo ser responsable. Yo elijo seguir a Dios. ¿Sabes por qué? Porque el punto número 3 es que hay una autoridad que Dios nos delegó a nosotros, sus hijos. Y empieza desde el libro de Génesis, en el capítulo 1, los versos 27 y 28, cuando dice que Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Qué señorear? Es administrar de una forma adecuada los recursos que Dios nos ha dado. Es administrar de una forma correcta y hacer lo que Dios estipula para cada una de las cosas. Dios, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió de la esclavitud de Egipto y los llevó por el desierto, estableció normas sanitarias. Así les llaman. Estableció los 10 mandamientos, pero también estableció lo que se conoce como normas sanitarias. Dentro de las normas sanitarias estaba el no comer las cosas que se arrastran, no comer no uno, sino varios tipos de animal. ¿Por qué?
¿Por qué lo mandó? Miren, ni siquiera nos tenemos que cuestionar, sino que simplemente deberíamos de regresar a eso y empezar a obedecer. Podrás decirme, es que yo oro por los alimentos y los santifico, pero si Dios lo dijo, fue por algo. Y esto me ha venido a mí reflexionando en este último tiempo. ¿A quién de aquí no le gustan, o a ti que estás en casa, no estarás pensando voy a comprar chicharrones y carnitas? ¡Qué ricas! Comértelas con una tortillita, limoncito, es porque no he comido todavía. Pero qué rico comértelas, pero ¿sabes qué es lo delicado? Dios dijo que no lo teníamos que comer. Y entonces he estado reflexionando en eso. Y he pensado que Jesucristo no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Entonces tampoco dijo que Él la iba a quitar. Entonces si estos mandamientos, estas leyes sanitarias, Dios las mandó, es por algo. Y quizás te invitaría a que en casa tú puedas meditar y pensar por qué Dios lo hizo y si estás dispuesto a obedecerle o no. Pero está hablando realmente de la autoridad. Dios nos puso a señorear. Dios nos dio la autoridad sobre todas y cada una de las cosas de la creación. Tenemos que administrarlas de una forma correcta. Y en Mateo capítulo 10, versículo número 1, dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Somos los discípulos? Yo pensaría que sí, porque deseamos realmente ser como Jesús. No ser dioses como Él lo es, pero sí deseamos hacer las cosas que Él hace. Nos gustaría hablar como Él hablaba. Nos gustaría realmente venir y hacer los milagros que Él hacía. Pero ¿sabes qué? Lo que tenemos que hacer es creer que Él nos delegó un nivel de autoridad y no hemos aprendido como iglesia de Dios a caminar en ese nivel de autoridad que Él nos delegó. Nosotros deberíamos de pararnos y ordenarle a esa enfermedad que se detenga, que esa enfermedad no entre a nuestra nación, que esa enfermedad cese de causar muerte, destrucción, pánico, miedo y temor en las personas que no tienen puesta aún su confianza en Dios, para que le puedan conocer y puedan ver cómo los hijos de Dios que nos levantamos con la autoridad que Dios nos dio, empezamos a marcar la diferencia y empezamos a detener esto que está sucediendo. El Señor Jesucristo, por todos los lugares donde iba, le sacaban a los endemoniados y los endemoniados quedaban libres. Le sacaban a la gente en camillas y cuando Él pasaba iba orando por todos y la gente era sanada. ¿Qué esperamos nosotros para movernos en ese nivel de autoridad? Cuando dice el Señor Jesús que mayores cosas que las que Él hacía nosotros podríamos hacer. Pero no hemos creído en nuestro corazón. Y como no hemos creído en nuestro corazón, no ha llegado a nuestro entendimiento. Y como no ha llegado a nuestro entendimiento, no nos atrevemos ni siquiera a orar por alguien que tiene una pequeña fiebre. Y entonces la pregunta es, ¿sabes y conoces el nivel de autoridad que Dios te delegó? ¿Tenemos nuestra identidad en lo que Jesús dice que somos y lo que podemos hacer? ¿O tenemos la identidad en lo que el mundo dice que somos y podemos hacer? Nuevamente, dos decisiones. O le creemos a Dios o le creemos al mundo. Yo elijo responsablemente y decido creerle a Dios. ¿Y tú? ¿Qué eliges? ¿Creerle a Dios o creerle al mundo lo que dicen de ti? Cuando nosotros aprendemos a creerle a Dios, cuando nosotros aprendemos a creerle a Dios del grado de autoridad que nos está dando, podemos realmente ver que las promesas de Dios se cumplen en nuestra vida. Podemos realmente ver cómo todas y cada una de las promesas que están en la Biblia, en la palabra de Dios, se empiezan a cumplir en la vida, comenzando en nosotros. Vamos a orar hoy para que haya paz, para que haya tranquilidad, para ordenarle esa enfermedad que no entre, que no nos afecte y que no cause destrucción y miedo en nuestra nación y que se detenga en el resto del mundo. Pero antes de eso, quiero pedirles que me acompañen a la hermosa promesa que está escrita en el Salmo 91. Así que, a ver, los que están aquí conmigo, saquen su Biblia, lo vamos a leer juntos. Y vamos a usar para eso la versión Reina Valera, versión 60. Si nosotros entendemos lo que esta promesa significa, vamos a caminar y a movernos en una dirección y en un sentido diferente. Ahí están sacando ya sus Biblias, qué bueno.
Ok, vamos a empezar y vamos a leer los versos del 1 al 10. Tal vez te invitaría que después en tu casa pudieses leer el resto del Salmo. Y tal vez no hacer de eso una lectura de solo este momento, sino aprendernos de lo que el texto dice para empezar a interiorizarlo y que caiga en nuestro corazón y lo podamos creer. Y vamos a ver esa promesa de Dios cumpliéndose en la casa y en el hogar de cada uno de nosotros, cumpliéndose en nuestros lugares de trabajo. ¿Estamos listos los que están aquí? Ustedes me sirven de referencia. Ok, mira lo que dice. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Voy a hacer un alto. Quiero pedirles a ustedes que están aquí que lo lean conmigo y lo vamos a leer en voz alta. Lo vamos a declarar con nuestra boca, porque eso es lo que hacemos. Declaramos lo que la palabra de Dios dice. Así que si tienen la voz fea no importa, digámoslo fuerte, con ganas, y empecemos a creer lo que esto dice. Empecemos desde el verso 1 nuevamente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El que librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No se perderá mal, ni plaga morará tu morada. ¿Lo creemos? Amén. Mira, personalízalo. Personaliza este texto y empieza a decir: yo habito al abrigo del Altísimo, moraré bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Personalicemos las promesas de Dios y empecemos a decirlas, y empecemos a creerlas, y empecemos a caminar en ellas. Yo con esto no estoy diciendo que nos vamos a ir a meter al hospital en Villanueva. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, sí, tengamos las precauciones y sigamos las normas que nos han establecido en este tiempo. Pero sí estoy diciendo, creámosle que ninguna plaga tocará nuestra morada. Creámosle a Dios que Él nos librará de lo que el enemigo está tratando de causar. Dios está esperando que nosotros nos humillemos y regresemos a Él. En China no conocen a nuestro Dios, al Dios verdadero, al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando digo no conocen es porque estoy hablando generalizando por el porcentaje de población que ellos tienen, porque el movimiento de gente que quizá escondida está anunciando las buenas nuevas de salvación en China ha aumentado enorme e increíblemente. Se reúnen escondidas, y aquí donde tenemos la libertad de hacerlo, no lo hacemos. Y también es un reto que tenemos. Pensemos que lo tenemos que hacer escondidas, tal vez así empezamos a anunciarlo. Pero mira, Dios está esperando que nos humillemos. Y Dios está esperando que el mundo entero doble sus rodillas delante de Él. No porque nos va a causar miedo, sino porque tenemos un temor reverente delante de Él. Porque le reconocemos como el único Dios, Rey y Señor verdadero sobre la vida de cada uno de nosotros. Y entonces si nos humillamos, como dice en Primera de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, ¿con quién tiene que empezar? Con nosotros, su pueblo, con nosotros los hijos de Dios, con nosotros quienes hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador. Si se humillaron mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Se trata de tener el corazón en la posición correcta. Se trata de tener el corazón en la posición correcta. Se trata de poner las actitudes en la posición correcta. Se trata de reconocer que Dios es el dueño y Señor de todo
y que yo solamente estoy aquí para administrarlo. Se trata de reconocer que Dios tiene cuidado de mi familia y yo estoy aquí para administrar esa sanidad y esa salud que la familia y que el mundo entero necesita. Antes de continuar, y sabiendo y habiendo declarado lo que es el Salmo 91, quiero pedirles que tengamos un breve momento de oración por paz y que el Señor reconforte el corazón de las personas que quizá tienen ya a alguien enfermo o alguien que ha fallecido por la enfermedad. Pero lo más importante, que oremos con la autoridad que Dios nos delegó para que esa enfermedad se detenga. Y le vamos a ordenar al COVID-19 que se detenga. Que no tiene autoridad sobre los hijos de Dios, que no tiene autoridad sobre nosotros los hijos de Dios, sobre esta nación, y que se detiene en el mundo. Padre mi Señor, Padre, hoy Señor, venimos delante de ti con el corazón contrito y humillado, reconociendo que solamente tú eres Rey de reyes y Señor de señores, que el mundo fue creado por ti y para ti, que tú gobiernas sobre todo, principado, sobre toda potestad. Y hoy, Señor, en tu nombre Jesús, queremos ordenarle al COVID-19 que se detiene, que deja de causar incertidumbre, que deja de causar muerte, que deja de causar enfermedad en medio de la tierra. Y que el corazón, Señor, de todas y cada una de las personas, Señor, podemos entender y abrazar que solamente tú eres Rey y que solamente tú, Jesús, es quien nos da salvación. Señor, hoy queremos poner nuestra confianza y decirte, Jesús, y decirte, oh buen Dios, que confiamos en ti, porque solamente tú eres Rey y Señor. Hoy queremos, como dice el Salmo 91, venir y declarar que no sobrevendrá ningún mal, ni ninguna plaga tocará nuestra morada. Padre, porque habitamos bajo tu abrigo, moramos bajo tu sombra, oh omnipotente Dios. Y hoy podemos decir que tú eres nuestra esperanza, que tú eres nuestro castillo, que tú eres el Dios en el cual nosotros confiamos. Que tú, Señor, nos libras del lazo del cazador y nos libras de la peste destructora. Padre, nosotros no temeremos al terror nocturno, ni a saeta ni nada que sea o que vuele de día, ni a ninguna pestilencia que ande en la oscuridad, escondiéndose para poder llegar y dañar nuestras vidas. Hoy, Señor, en tu nombre, Jesús, queremos declarar que ni mortandad que venga en medio del día nos destruirá. Que aunque veamos que en el mundo han caído 1000 a nuestra izquierda, 10,000 a nuestra diestra, a nosotros no llegará. Padre, nosotros veremos tu obra estableciéndose en medio de nosotros. Gracias, Jesús, porque en tu nombre oramos. Y si usted lo cree, y si usted quiere y elige ser responsable, como yo he elegido hacerlo el día de hoy, digamos amén. Quiero aprovechar en los minutos que todavía tengo para hablarles de algo que considero que es sumamente importante. Son 2 puntos los que quiero tocar. Y el primero es que hoy, mientras me bañaba antes de venir y oraba realmente por qué teníamos que hablar y qué énfasis tenía que lograr hacer el día de hoy, el Señor me recordó un pasaje que se encuentra en el libro de Números. Y es cuando el pueblo de Israel, si quieres solamente para que tomen nota, está en Números 21, del verso 4 al verso 9. Pero solamente lo voy a contar, porque ¿qué es lo que sucedió? Recordemos que el pueblo de Israel había salido de Egipto, ya había sido el éxodo, ya iban afuera, ya estaban caminando porque no habían creído, caminando por el desierto. Pero dice que el pueblo, voy a parafrasear esa parte, lo que hizo fue que murmuró en contra de Dios y en contra de Moisés. Empezaron a hablar dentro de ellos y empezaron a decir, ¿por qué nos está pasando esto? ¿Por qué no tenemos de alimento? ¿Por qué? Empezaron a hablar de todo. Hermanos,
No es tiempo de que empecemos a murmurar contra Dios. Es tiempo de que empecemos a creerle a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió después? Ellos reconocieron que habían pecado. Y Dios dice, hemos pecado por haber hablado contra Jehová. Hemos pecado por haber hablado en contra de Dios. Hemos pecado porque no le hemos creído a Dios en este tiempo por sus promesas. Hemos pecado porque hemos caminado en nuestra propia voluntad y no en lo que Dios quiere. Hemos pecado porque queremos establecer lo que nosotros queremos. Y recordemos que el corazón de los hombres en la naturaleza caída es un corazón egoísta. Hemos pecado por haber hablado en contra de Jehová. Hemos pecado en contra de Dios. Pero ¿sabes qué fue lo más interesante de este texto? Ahí los mandó realmente y tuvieron que hacer una asta, como estandarte, con el símbolo de una culebra encima. Dice que cuando los picaba la culebra los volteaban a ver y no morían. Esa culebra lo que representa es que volteemos a ver la obra que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Esa culebra representa lo que nosotros tenemos que hacer el día de hoy, cuando algo que ni siquiera podemos visualmente ver, el COVID-19, una cosita así, o sea, saber cuántas podrían caber entre mis dedos para poder agarrarlas así. Eso es lo que está causando conmoción, que está quitándole la paz al mundo. ¿Qué tal si hicimos voltearnos y ver la obra de Jesús en la cruz? Cuando Jesús murió, dijo que venía a traer libertad a los cautivos, a sanar a los enfermos. Lucas capítulo número 4. Él lo que hizo fue que anunció lo que en Isaías había sido dicho con respecto a él. Nosotros lo tenemos que creer y creer que también fuimos enviados por Jesús para poder cumplir con eso mismo que él había dicho. Pero quiero pedirte ahora que me acompañes, pero voy a cambiarme de versión en la Biblia, al capítulo número 10 del libro de Juan. Los versos del 1 al 6. Quiero sacar 3 puntos de esta parte. El buen pastor y sus ovejas. Y en la versión Reina, voy a leer la Nueva Traducción Viviente, perdón, no lo había dicho. Pero en la versión Reina va a leer a este pasaje o este texto, está identificado como la parábola del redil. Versículo número 1. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor que se le acerca. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Hoy vamos a tratar de entender de que lo que Jesús trató de decirnos es que Él es el buen pastor. Él es el que nos quiere llevar y nos cuida dentro del redil, pero de igual forma es Él el que nos saca del redil para ir a pastar y darnos lo que nosotros necesitamos. Y esto es una convicción a la que tenemos que llegar, no solamente cuando nos reunimos en algún servicio en una iglesia, es una convicción a la cual tenemos que llegar cuando estamos en nuestras casas y reconocer que Él es el buen pastor de la vida de mi esposa, de la vida de mis hijos, de la vida de mi núcleo familiar. Y cuando estoy en el trabajo también reconocer que Él es el que me ha sacado a pastar a ese lugar para adquirir provisión. Yo elijo ser responsable. Yo elijo qué es lo que voy a hacer, si creerle a Dios o creerle al mundo. Yo elijo si le creo al mundo o si creo que realmente Jesús es el buen pastor sobre mi vida. El que me guarda, el que me cuida, el que me sustenta, el que me da todo lo que yo necesito. Este pasaje se dio porque un poco, quizá unas horas antes, el Señor Jesucristo había sanado a un ciego de nacimiento. Lo predicamos hace algunas semanas aquí en la iglesia. Él sanó a un ciego de nacimiento. O sea, tenía una enfermedad,
¿Y sabes qué fue lo curioso? Que los que eran conocidos como los pastores del pueblo de Israel en ese momento, que eran los fariseos, ni siquiera se alegraron porque había sido sanado, sino realmente lo que hicieron fue criticar lo que Jesús estaba haciendo, criticar lo que Jesús estaba demostrando que era la deidad que él tenía sobre todas y cada una de las cosas que se estaban suscitando y sucediendo, sobre las sanidades y los milagros que él estaba obrando. Jesús es el buen pastor. Jesús lo que hizo fue explicarles a través de esta parábola que él había venido para cuidar de sus ovejas. Pero ¿quiénes eran las ovejas? Inicialmente era la gente que estaba en el mundo y no conocía a Dios. Inicialmente eran aquellos que lo desconocían. Eran las que estaban perdidas, porque él vino a rescatar lo que estaba perdido. Y nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de ser usados por Dios para poder traer un mensaje y una palabra de fe y esperanza a la vida de las personas. El Señor Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por sus ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. Entonces el COVID-19 viene y espanta a las ovejas y las ovejas se dispersan. Es tiempo de reunirnos en familia, es tiempo de reunirnos como iglesias y empezar a orar y empezar a creer en las promesas de Dios. Es tiempo de que actuemos y nos movemos como Dios espera que nosotros nos movamos y actuemos. Los fariseos, como no creían, interrogaron una y otra vez a este ciego de nacimiento. Los fariseos tenían ceguera espiritual. ¿Cuánta gente en el mundo no tiene ceguera espiritual y no reconoce lo que Dios está haciendo? ¿Cuánta gente tiene ceguera espiritual y no mira que estos acontecimientos son producto de que el corazón de los hombres está volteado a su propia voluntad y no a la voluntad de Dios? Ceguera espiritual. No caminemos en ceguera espiritual. Veamos las promesas de Dios. Sadrach, Mesach y Abednego se negaron a postrarse delante de la imagen que el rey de Babilonia había levantado de él mismo. Se negaron a inclinarse porque temían a Dios, porque reconocían que Dios era Dios. Ellos estaban viendo lo que estaba detrás de esa imagen. Ellos estaban viendo lo que estaba detrás de las circunstancias que los estaban rodeando. Y ellos creían en lo que no estaban viendo. Ellos se estaban moviendo en fe. Hoy nosotros necesitamos movernos en fe. No miremos a la circunstancia que se está levantando. No levantemos a esa imagen oscura que se está levantando y que quiere impedirnos ver la obra y la grandeza y la majestuosidad de nuestro buen Dios. Movámonos en fe y miremos lo que está detrás de eso. Porque a los que confían en Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Repita conmigo. A los que confiamos en Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Tenemos otro texto para interiorizar en nuestro corazón y empezar a caminar en Él y vivir en Él y creerlo y anunciarlo y decirlo. Confiemos en Dios y todas las cosas nos ayudarán a bien. Veamos lo que está detrás del COVID-19. Es que la gente se vuelve a Dios. Es que nos volvamos a Dios y le creamos. Es que nos movamos a Dios y lo hagamos nuestro Dios. Es que nos movamos hacia Jesús y lo hagamos nuestro Salvador. Es que creamos que Él es el buen pastor de las ovejas y que no seamos como esos fariseos, como esos pastores antiguos del pueblo de Israel, que solamente criticaban y juzgaban, que no se alegraban por la sanidad que se podía recibir. Empecemos a creer en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Los fariseos eran ladrones y salteadores. Cuando hay alguien en el mundo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay alguien que solo vino para matar, robar y destruir. Y nosotros en el nombre de Jesús le vamos a ordenar que se detenga, que pare y que no toque nuestra morada ni nuestra casa. Puede ser que
algunas personas nos contradigan. Decía Pablo a Timoteo. Pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo número 3. Lo que queremos aquí es enseñarte la verdad. Lo que queremos aquí es enseñarte lo que la palabra de Dios dice. Lo que queremos es mostrarte que tenemos un Dios poderoso que quiere traer libertad, sanidad y restauración. Tenemos un Dios que quiere llenar de paz. No la paz que nosotros tenemos, sino una paz shalom que sobrepasa todo entendimiento. Y que Él tiene buenos planes para nuestra vida, como dice en el libro de Jeremías. Planes para darnos un futuro y una esperanza. Planes para lo bueno y no para lo malo. Y si nosotros caminamos confiando y creyendo en sus promesas, vamos a ver que las cosas son totalmente diferentes. Y vamos a poder ver el reino de Dios establecido cada día en más corazones y en más vidas de las personas. Empieza en tu casa. Si estás en tu casa, empieza a orar por tu familia. Empieza a creer lo que la palabra de Dios dice. Empieza a declarar la palabra y las promesas que Dios tiene. Y vamos a poder ver, empezando con nuestra familia, empezando con nuestro núcleo familiar y extendiéndonos a la nación y al mundo, cómo el reino de Dios es establecido en el corazón de cada una de las personas. Yo elijo ser un agente de influencia. Yo elijo ser una persona responsable. Yo elijo el día de hoy creerle a Dios y a sus promesas. Y si tú eliges, yo quiero que me acompañes en una oración final. Padre, hoy yo elijo. Hoy yo elijo ser una persona responsable. Hoy yo elijo ser una persona obediente a las autoridades terrenales que tú has puesto. Hoy yo elijo creerte a ti, Dios, por tus promesas. Hoy yo elijo, Señor, creer en la autoridad que tú has delegado sobre mi vida y sobre la vida de tu iglesia. Y empezar a declarar lo que tu palabra dice. Y empezar a declarar que tú eres el único Rey y Señor. Que tú eres el verdadero y único Dios. Hoy yo elijo creer en la obra de salvación, en la obra de sanidad, en la obra de restauración que tú, Jesús, hiciste en la cruz. Hoy yo elijo moverme con autoridad, la autoridad que tú nos delegaste, Jesús, cuando dijiste, mayores obras que las que yo hice, ustedes harán. Hoy yo elijo creer que mayores obras yo puedo hacer. Y quiero moverme en ese nivel de autoridad. Espíritu Santo, te quiero pedir que tú vengas a la vida de cada uno de nosotros en el nombre de Jesús y nos empoderes y nos redargullas de todo pecado, si hay pecado en nuestras vidas. Que nos redargullas de toda maldad en nuestras vidas y que volteemos nuestros corazones a ti, nuestro buen Dios, y creamos en todo lo que tú dices. Hoy yo elijo ser responsable. Hoy yo elijo seguirte a ti, Jesús. Hoy elijo creer en tus promesas, mi buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén.